La clase pasada estuvimos trabajando este problema que decía, escriba las expresiones de balance de masa para el sistema que se forma cuando una disolución de NH3 0,010 mol por litro se satura con una disolución de bromuro de plata que es ligeramente soluble. Entonces, ese es un problema en el que se tiene básicamente una mezcla de un equilibrio heterogéneo, ¿verdad? Entre un sólido y el medio acuoso, pero a la vez se tiene amoníaco, que el amoníaco va a tener la capacidad de complejar la plata. Entonces tenemos una mezcla de dos equilibrios, al final de cuentas, ¿verdad? Y pues, como vimos la clase pasada, eso resulta en un equilibrio un poco más complejo, ¿verdad? Y tenemos que entonces hacer es plantear una serie de expresiones. Habíamos visto, perdón, que entonces tenemos el equilibrio heterogéneo, ¿verdad? Que típicamente conocemos. Bueno, acá se me voy a poner que esto sería sólido, esto sería acuoso y acuoso. Y tenemos entonces este equilibrio heterogéneo, pero además hemos dicho que podemos tener el amoníaco que reacciona con el agua para producir amonio, ¿verdad? Que será la KB. Ese es otro equilibrio que también puede estar presente. Habíamos dicho que podíamos tener también el equilibrio que siempre tenemos, que es el de la KW, ¿verdad? Entonces el agua va a formar H3O más OH menos. Y luego teníamos todos los equilibrios que podían referirse a la formación del complejo con la plata. Habíamos dicho que pueden haber dos pasos, o sea, que la plata adquiera un amonio, ¿verdad? Que sería este primero, que sería la K1, o que luego este complejo adquiera otro amonio más para formar el que tiene dos, ¿verdad? Que sería la K2. Entonces, esos serían como todos los equilibrios que hemos visto que eran posibles en este caso. Y entonces planteamos las ecuaciones correspondientes, ¿verdad? Para la KPS, para la KB, para la KW y las constantes de formación, la 1 y la 2. Entonces, por ahí hemos quedado en la clase pasada. Y entonces nos faltaba plantear los balances de masa. El primer balance de masa sería este que tenemos acá. ¿Qué quiere decir este balance de masa? Vean que toda la plata y todo el bromuro que está en disolución venían justamente del bromuro de plata sólido, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo lo que se me forme de bromuro va a ser igual a todo lo que se me forme de plata. Pero ¿qué va a pasar? Que en disolución esta plata no va a estar solo como esta plata que está acá, sino que esta plata también puede formar complejos, ¿verdad? Entonces, todas las formas de plata tienen que ser iguales a todas las formas de bromuro, pero el bromuro queda solo como bromuro. Entonces, el bromuro va a ser igual a la plata, que quede como plata sola, más lo que forme complejo con un amonio, más lo que forme complejo con dos amonios. Acá me faltó un más. Si estamos de acuerdo ahí con eso, si me siguen. Ese sería el primer balance más. Luego, todo el amonio que yo tenga en disolución provenía de este que agregué acá, ¿verdad? Yo había agregado 0,010 mol por litros de amonio. Pero luego en disolución ese amonio puede sufrir varios procesos, ¿verdad? Puede formar amoníaco, eh, perdón, el amoníaco, siempre se me confunden esos nombres. Todo el amoníaco que yo tengo proviene de acá, ¿verdad? Entonces, esto es 0,010, pero luego va a formar diferentes especies. Va a formar amonio o va a formar esos complejos que tengo acá, ¿verdad? Entonces, el siguiente balance de masa era este. O sea, todo lo que yo agregué a amonio va a estar formando amonio en disolución, va a estar formando este complejo que tiene solo un amonio, este complejo que tiene dos amonios, que vean que aquí multiplico por dos, ¿por qué? Porque cada concentración de este me va a aportar dos eh, amonios, más el NH4 más, la que es la otra especie que se me formaba acá. Y el tercer balance de masa, básicamente lo que yo estoy diciendo es, vean que acá se me va a formar
OH menos y acá se me va a formar OH menos. Pero acá lo que se me forme de OH menos va a ser igual a lo que se me formó de amonio. Y acá lo que se me forme de OH menos va a ser igual a lo que se me forme de H3 o más. Entonces yo puedo decir que todo el OH que se me forme, puedo decir que todo el OH que se me forme va a ser igual a lo que se me forme H3 o más lo que se me forme de amonio, en este caso. Esas serían nuestras tres ecuaciones de balance de masa en este caso. Entonces ven que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 ecuaciones. Y entonces ven que aquí ya previamente les puse nombres a las variables. A este le llamé a este le llamé B, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso me da también 8 variables. Sería el amoníaco C, el amonio D, lo que se me forma HE, y así sucesivamente. Entonces ahora, una vez que tenemos eso, podemos plantear las ecuaciones en términos de sus variables. Entonces acá tendríamos que la KPS sería igual a 5 por 10 al menos 13 y es igual a A por B. Acá tendríamos la KB, ¿verdad? Que es 1,75 por 10 al menos 5, sería igual a D por E entre C, ¿verdad? La siguiente sería la KW, que sería igual a F por el OH, pero el OH ya yo lo había llamado como E. Entonces me quedaría de esta forma. Y de último tenemos las constantes de formación, que en este caso serían 2041.7, que sería igual a G entre A por C. Este ya lo habíamos llamado A y este C. Y esta última, que este le llamamos H entre G por C. Y por último, las que tenemos acá abajo, que estas son más sencillas, son básicamente sumas. Entonces ahí tendríamos que me quedaría entonces que B es igual a A más G más H. La última me quedaría, ya hemos dicho que esta concentración de NH3 es lo que yo había agregado inicialmente, ¿verdad? Que era 0,010. Y eso iba a ser igual a C más G más 2H. Vean que aquí hay que multiplicar por 2. Más D. Y la última que sería E es igual a F más D. Entonces ahí ya tengo las 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Y entonces esto yo lo puedo meter en matemáticas. Melanie, levanta la mano. Sí, profe, buenos días. Es Buenos que yo tengo días. una duda. Digamos, en el examen, supongo que uno no puede usar matemáticas, ¿verdad? O sea, tiene que sacarlas a mano. No, si hay algo del examen parecido, serían sistemas de ecuaciones mucho más pequeños, ¿verdad? O ejemplos mucho más sencillos, ¿verdad? Esto lo vamos a evaluar, de hecho, más que todo en la tarea en la tarea 2. La tarea 2 va a ser problemas más o menos similares a este, justamente. Entonces, como lo vamos a evaluar en la tarea, no va a ser evaluado así en el examen. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, ya hemos visto que teníamos todos esos sistemas de ecuaciones. Voy a dejar de compartir acá un momento. Creo que ya lo había copiado por acá. Ahora sí. Entonces, esa sería la expresión. Acá yo ya había copiado previamente todas las ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, B es igual a A más G más H, 0,010. Entonces, acá tenemos todas las 8 ecuaciones. Y acá le agregamos las 8 incógnitas. Voy a copiárselos acá en el chat para que tengan la solución.
Entonces, una vez que tenemos todo eso copiado, perdón, una vez que tenemos todo esto copiado, le damos Shift Enter y ahí nos van a aparecer todas las soluciones. Vean que tenemos varios sets de soluciones por ahí. Sin embargo, el único que me daba todas positivas es este set que tenemos por acá. Este es el único que me da todas positivas, entonces este es el set que vamos a estar utilizando. Entonces yo ya previamente había copiado estas soluciones en la pizarra. Entonces, una vez que hacemos esa solución, nos iba a dar, ¿verdad?, que A, que correspondería a plata, era 1,81 por 10 al menos 8. El bromuro, 2,76 por 10 al menos 5. Vean que, por ejemplo, la concentración de H3 o más es 2,45 por 10 a la menos 11. ¿Tiene sentido eso? Vean que la concentración de OH menos es 4,08 por 10 a la menos 4. Y la de ácido es mucho más bajita. Sí tiene sentido, ¿por qué? Porque vean que la disolución tenía amoníaco, pues, y me va a formar amonio y me va a formar de hidróxido. Entonces es de esperarse que la disolución sea básica. Entonces tiene sentido estas soluciones, ¿por qué? Porque tenemos una concentración de base alta y una concentración de ácido baja, ¿verdad? Entonces sí, desde ese punto de vista tiene sentido. Igual si uno quisiera corroborar que todo esté bien, puede meter estas variables en las ecuaciones a ver si están bien también. Cualquiera de las dos opciones también es factible. No sé si tienen alguna duda con este problema, no sé si lo habían intentado hacer en casa, si les había más o menos parecido. ¿Alguna consulta? Listo. Ok. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde yo puedo en realidad hacer simplificaciones, como lo que estaba preguntando Melanie. Hay ocasiones en las que los sistemas de ecuaciones no son tan complejos y entonces yo puedo tratar de solucionarlos sin tener que resolverlo en un software, digamos, un poco más complicado. Profe, ¿Sí? yo le tengo una pregunta. Es Ujú, que a mí la última ecuación no se me ocurrió hacerla como usted. Yo la hice ujú, como balance de cargas. ujú. Eh, ¿Eso también se puede? Depende. Si su balance de carga no depende de la ecuación uno o de la ecuación 2, entonces sí se puede. ¿Qué pasa? Que yo necesito tener, si tengo 8 incógnitas, necesito tener 8 ecuaciones que sean independientes entre sí. Entonces, siempre que yo tenga 8 ecuaciones que sean independientes entre sí, yo puedo encontrar la respuesta. Pero si para su balance carga que usted me está diciendo, ese balance carga depende de alguna de las ecuaciones de balance de masa, entonces puede que me genere ahí un poco de problemas. Digamos, si por ejemplo su balance de carga es la ecuación 1 más la ecuación 2, entonces esa ecuación 3 que usted va a obtener no es nueva, sino que es la suma de las dos anteriores y entonces por eso en realidad usted va a tener todavía realmente, en realidad 7 ecuaciones y 8 incógnitas. Lo que sí tiene que asegurarse es que tenga 3 ecuaciones que sean independientes entre sí, ¿verdad? Ese es el punto principal. Y ustedes se van a dar cuenta si cuando ustedes plantean las 8 ecuaciones y tienen 8 variables, pero si una de esas ecuaciones no es independiente, entonces no va a poder obtener una respuesta al final de cuentas. No sé si en el caso de la ecuación que usted planteó, si logró obtener las 8 respuestas. Eh, sí obtuve respuestas, pero no están iguales. Igual y metí algo mal y por eso me dio un poco diferente. Ok, Tengo que revisar. está bien, está bien. Sí, o sea, el principal punto acá es que eso, las 8 ecuaciones tienen que ser independientes entre sí. Si, no, si una de ellas no es independiente, entonces no voy a poder obtener la respuesta porque tendría 7 ecuaciones en realidad, 7 ecuaciones y 8 variables. Entonces tendría más variables que ecuaciones y en ese caso no se puede resolver. Entonces, sí lo van a notar porque
si lo plantean así, no deberían poder obtener soluciones. Entonces, es como lo que hay que tomar en cuenta ahí, que ninguna de estas ecuaciones sea dependiente de las otras. Gracias, profe. Esa ahí. Ok. No sé si tiene alguna otra consulta. Profe, yo tengo una duda. Ahí antes es que vi algo, pero no entendí. Voy. Chance que es que esto es súper medio lento. Bueno, a ver. Es que ya tiene mucho escrito, entonces por eso se pone como medio lento. Ajá, ¿qué Profe, sería? es que digamos en la 5 yo interpreto como que D es OH, ¿verdad? Pero después en la ecuación 2 de balance de masa, D es, digamos, no hay H ahí y hay una D. Ah, sí, puede ser que yo metí la pata. Ah, era. Ah, bueno, no, no, no. Es porque acá es. D es el NH4 más. Nada más que acá yo los escribí al revés. Pero si Ah, ves ya. acá, D es el NH4 más y E es el OH. Por eso es que aquí puse D en esta, porque sería el NH4 más. O sea, Ok, lo que cuenta lo que está escrito acá, digamos. En realidad. Acá fue como que les di vuelta, pero en realidad era E por D, nada más que como son intercambiables, los escribí así. de acuerdo, profe, gracias. Está bien, chuzo. ¿Alguna otra consulta? Listo. Voy a cambiar mi otra porque esa ya está muy, muy lentilla. En todo caso, voy a ver si puedo exportar esta clase como imagen y se las puedo también subir por ahí, cualquier cosa. Ok, entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos donde yo puedo hacer simplificaciones. Por ejemplo, tenemos este problema donde dice calcula la solubilidad molar para el hidróxido de magnesio en agua. Entonces, si contemplamos el hidróxido de magnesio en agua, ¿cuáles equilibrios puedo tener yo ahí presentes? ¿Verdad? Puedo tener uno primero, ¿verdad? Que sería el hidróxido sólido, que está en equilibrio con la disolución acuosa para formar magnesio más 2 OH menos. Acuoso y acuoso. Ese sería uno. ¿Qué más? Vean que como es en agua, habíamos siempre hablado de que podemos tener la disociación del agua. ¿Verdad? Podemos tener este.
Y bueno, básicamente tendríamos esos dos equilibrios. Vean que yo, para calcular la solubilidad, básicamente puedo decir, ¿verdad? Que aquí si se me solubiliza una cantidad, es este compuesto, entonces acá me va a formar más S y más 2S. Y habíamos dicho que esta cantidad de S es la solubilidad, ¿verdad? Entonces, para calcular la solubilidad, yo podría básicamente calcular cuánto es mi concentración de magnesio más 2. Y con eso ya yo tengo una idea de cuánto es la solubilidad. Bueno, esa ya sería la solubilidad, básicamente. Entonces, tengo que plantear, vean que aquí tengo dos expresiones, entonces, una sería la KPS, ¿verdad? Que la KPS sería magnesio más 2, multiplicada por la concentración de OH menos, al cuadrado. Y tengo la KW. La KW sería H3 o más, multiplicado por OH menos. Tengo estas dos expresiones. ¿Cuántas incógnitas tengo de momento? Vean que tengo K. Digamos que el magnesio es A, el OH sería B y el H3O más sería C. Entonces de momento tengo tres incógnitas y tengo dos ecuaciones. Quiere decir que me falta otra ecuación más por ahí. ¿Cuál sería alguna ecuación que podemos escribir? Entonces vean que aquí, por ejemplo, yo podría decir que el OH menos, ¿verdad? Vean que el OH menos va a estar relacionado con lo que se me forma de magnesio y va a estar relacionado con lo que se me forme de H3O más. Entonces, el OH menos va a ser igual a lo que se me forme de H3O más en esta ecuación, ¿verdad? Más en esta dos veces lo que se me forme de magnesio, más 2. Sí, ¿verdad? O sea, vean que se me forma el doble. El OH sería dos veces lo que se me forma de magnesio más 2 y en esta igual a lo que se me forma de H3O más. Entonces, esa sería nuestra tercera ecuación. Ahí ya tenemos entonces tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero, como es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, en principio yo podría resolverlo haciendo alguna simplificación. Una forma de guiarme es viendo los valores de las constantes que tengo acá. Entonces, si averiguamos los valores de las constantes, la KPS acá tiene un valor de 7,1 por 10 a la menos 12. A ver, Juan Ignacio tiene una pregunta. Profe, sí, no entendí dónde salió la tercera fracción. Esa tercera ecuación, Ah, eso sería el balance de masa, ¿verdad? Eso sería el balance de masa. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo básicamente, vean que aquí, cuando se me forma un S de magnesio, se me forma 2S de OH menos. Y acá quiere decir entonces que lo que se me forma de OH va a estar directamente relacionado con lo que se me forma de magnesio más 2. Y en la disociación del agua pasa lo mismo. Lo que se me forme de hidróxido va a ser igual a lo que se me forme de H3 o más. Entonces yo puedo hacer como una suma de todo lo que se me forme de hidróxido. Todo lo que se me forme de hidróxido acá va a ser igual a lo que se me forme de H3 o más, ¿verdad? De esta ecuación, más lo que se me forme de la otra ecuación, que va a ser igual a dos veces lo que tenga de magnesio más 2. Es lo mismo como que yo dijera, digamos, el OH total, ¿verdad? El OH total va a ser igual a lo de OH que se me forme de lo que tengo en la reacción con magnesio, más el OH que se me forme de la disociación del agua, ¿verdad? Pero yo puedo sustituir estos valores. El OH que se me forme de magnesio, ¿verdad? Va a ser igual a
eso, 2 veces lo que se me forme de magnesio más 2. Y lo que se me forme en la disociación del agua, dijimos que va a ser igual a lo que se me forma de H3 o más. ¿Por qué? Porque yo quiero, si lo pongo con estas variables, pues no me sirve de mucho, ¿verdad? En estas variables, pues no me dice nada. Entonces yo tengo que ponerlo en variables que me sirvan para resolver mi sistema de ecuaciones. O sea, que sean en las variables A, B y C. Entonces, por eso lo hago de esta forma. Vean que entonces acá, esta ecuación, de hecho yo la puedo ya cambiar y me quedaría acá como OH, dijimos que iba a ser B. Entonces B va a ser igual a H3 o más, que sería C, más 2 veces la de magnesio, o sea, 2A. Y eso me permite, entonces, obtener una ecuación en las mismas variables. Si utilizo estas otras formas, entonces mm, no me dice nada al final de cuentas, ¿verdad? Es un poco ahí la idea donde sale esta ecuación de balance más. No sé si ahí más o menos. ¿Qué fue el que me dijo Juan Ignacio? Sí, profe, gracias. Pura idea. Entonces vean que la KPS tiene un valor de 7,1 por 10 a menos 12. Y la KW ya sabemos que tiene un valor de 1,0 por 10 a menos 14. Entonces, yo puedo hacer una aproximación acá. Vean que la constante 7,1 por 10 al menos 12 va a ser bastante más grande que la de 1,0 por 10 a la menos 14. Es como 2 órdenes de magnitud mayor. Eso quiere decir que es muy factible que lo que se me forma acá de magnesio y OH sea mucho más importante que lo que se me forma aquí de H3 o más y OH menos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que esta primera reacción es más importante. Mientras que esta otra reacción, pues, ocurre menos. Entonces, basado en eso, yo puedo llegar y decir, ¿verdad? Voy a reescribir otra vez este balance que tengo acá. Tenemos que OH menos va a ser igual a H3 o más 2 Mg más 2. ¿Verdad? Pero yo puedo decir que como esta segunda ecuación ocurre menos, entonces yo puedo decir que lo que se me produce aquí de H3 o más va a ser despreciable. Va a ser mucho más pequeño. Por ser esta segunda ecuación mucho menos importante. O sea, tener una constante más pequeñita. Entonces yo puedo asumir y entonces decir, básicamente, que OH menos va a ser igual a 2 veces la de Mg más 2. O sea, bueno, en este caso no lo voy a resolver como sistema de ecuaciones porque vamos a hacer esta aproximación. Entonces, con esto, yo ya podría resolver la ecuación, en realidad, con esta simplificación. Vean que entonces yo, por ejemplo, ya tengo el OH en términos de magnesio más 2. Entonces yo, por ejemplo, podría meter esta ecuación dentro de la de KPS. Entonces yo puedo decir que la KPS va a ser igual a la concentración de magnesio más 2 multiplicado por OH menos, pero OH menos va a ser igual a 2 por magnesio más 2. Y todo esto al cuadrado. Entonces me va a quedar que la KPS va a ser igual a magnesio más 2 por 4 magnesio más 2
al cuadrado. Me va a quedar entonces que la KPS va a ser igual a 4 magnesio más 2 al cubo. Y entonces de acá tengo que magnesio más 2 va a ser igual a la KPS entre 4 raíz cúbica. Y de acá, entonces sacamos la KPS, dijimos que eran 7,1 por 10 a menos 12. Entre 4 raíz cúbica. Esto me daría 1.21 por 10 a menos 4. Mol por litro. Que esa ya sería la solubilidad. Melanie. Y, profe, digamos, uno podría despejar B, bueno, B ahí ya está despejado y meterlo en la otra ecuación, ¿o no? Sí, o sea, vos puedes plantear la ecuación de esta forma. También, si lo quieres usar con estas variables, no escribir como las concentraciones y demás, podríamos nada más aquí quitar. Te quería que B es igual a 2A. Y entonces sustituís acá A por 2A al cuadrado. También es una posibilidad. Y entonces al final despejas A, que A es igual a la concentración de MG más 2. Entonces también se puede hacer así. Ok, profe, gracias. Con gusto. Ahora, es importante que veamos cuánto es la concentración de a ver si es cierto esto que vimos acá, ¿verdad? Lo que asumimos, que lo que se me forma H3 o más es muy pequeño. O sea, básicamente lo que estamos diciendo acá es lo que estamos asumiendo acá es que H3 o más iba a ser mucho más pequeño que la concentración de OH menos, ¿verdad? Eso es, eso es una forma de verlo. Entonces, siempre es bueno cuando hacemos una aproximación ver si eso realmente se cumple. Entonces, ¿cuánto sería la concentración de OH menos? La concentración de OH menos, ya hemos dicho que iba a ser más o menos 2 veces la de magnesio más 2, o sea, va a ser 2 veces lo que acabamos de calcular, 1.21 por 10 a menos 4. Esto me va a dar 2.42 por 10 a la menos 4 mol por litro. ¿Cómo hago para calcular cuánto es lo de H3 o más? Entonces, recordemos que la KW va a ser igual a la concentración de H3 o más multiplicado por OH menos. Entonces, de acá yo puedo sacar que H3 o más va a ser igual a KW entre OH menos. Entonces me quedaría 1.1 por 10 a la menos 14 dividido entre la concentración de OH menos, que acabamos de calcular, 2.42 por 10 a la menos 4. Esto me da 4,1 por 10 a la menos 11. Como 1 por 10 a la menos 11 mol por litro. Entonces vean que la concentración de H3 o más es mucho más pequeña que la concentración de OH menos, que hemos calculado acá. Entonces, lo que habíamos asumido, esto de que la concentración de H3 o más es mucho menor a la de OH menos y que era despreciable en esa ecuación, sí es cierto. Entonces, quiere decir que esta asunción que hicimos sí estaba correcta y que entonces nuestro cálculo de solubilidad también es correcto, ¿verdad? Entonces, vean que este es un problema de tres
ecuaciones con 3 incógnitas, pero que al final de cuentas yo lo puedo solucionar con una aproximación. Aquí dice Stephanie que ¿por qué la primera ecuación es más importante que la segunda? Ajá. La primera ecuación es más importante que la segunda, esa es la solución que hicimos, porque vean que la constante para la primera reacción es 7,1 por 10 a la menos 12, mientras que la segunda es 1,0 por 10 a la menos 14. Entonces quiere decir que la ecuación 1 como tiene una constante más grande, va a ser más favorable que la segunda ecuación, que tiene una constante más pequeñita. Entonces, basado en eso, uno puede asumir que va a ocurrir menos esa reacción. Por eso es que estamos haciendo la simplificación de esta forma. Entonces, ven que de esta forma no necesité resolver el sistema de ecuaciones con el software. ¿Por qué? Porque puedo nada más hacer una simplificación y con eso ya logro resolver el problema, ¿verdad? Y obtengo una solución que estaba bastante bien, a final de cuentas. No sé si queda alguna otra duda por ahí. Listo. Veamos otro ejemplo parecido. Dice, calcula la solubilidad del hidróxido de hierro en agua. Este problema es muy parecido al anterior que acabamos de ver, solo que un poquito diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, entonces, muy similar. Vamos a tener el hierro, el hidróxido de hierro, que no sé por qué esta pizarra está como lenta. Tengo que ver cómo hago para... Es que como que está hecha como para arreglar la letra, entonces como que eso la lentea un toque. Bueno, me va a formar hierro más 3 OH menos. Ese sería el primer equilibrio. Como es en agua, tendríamos también la KW. La KPS sería igual a hierro más 3 por OH menos 3. Y la KW sería igual a... Bueno, es que vamos a poner la reacción. Tengo H2O, que me va a formar H3 o más OH menos. Y voy a tener la KW, que va a ser igual a H3 o más multiplicado por OH menos. Y bueno, puedo hacer un balance de masa muy parecido al que hice en la vez anterior. Vean que aquí ya tengo, vemos cuántas incógnitas. Acá, si este es A, este sería B y este sería C. Entonces, nuevamente tengo 3 incógnitas y me falta una ecuación de balance de masa. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos hace un rato. Puedo decir que lo que tengo de OH menos va a ser igual a 3 veces lo que se me forma de hierro más 3 más lo que se me forme de H3 o más. Ahora, es importante otra vez que veamos los valores de estas constantes. Entonces, para el caso del hierro, la constante es 2,0 por 10 a la menos 39. Mientras que para el agua sería 1,0 por 10 a la menos 14. Entonces, en este caso, ¿cuál de estos equilibrios sería predominante? La disociación del agua. Exactamente. Entonces, este equilibrio sería predominante porque vean que esta constante es muy pequeñita. Entonces, yo puedo decir que básicamente aquí puedo decir que
semiforme de hierro más 3 va a ser mucho más pequeño, ¿verdad? Que lo que yo tenga de H3 o más que se me forma en esta otra reacción. Por ejemplo. O sea, que se quedó pegado. ¿Verdad? O sea, lo que se me forma de hierro más 3 acá va a ser mucho más pequeño que lo que se me forma H3 o más en esta otra reacción. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que esto de acá es prácticamente despreciable. Entonces, yo lo que estoy terminando de decir con esto, básicamente es que lo que se me forme de OH menos va a ser igual a lo de H3 o más. Es decir, básicamente lo que estoy diciendo es que la KW es lo que principalmente va a pasar, ¿verdad? Que prácticamente todo lo que se me forme de OH menos va a ser igual a lo de H3 o más, y prácticamente esta otra reacción no me está contribuyendo en nada, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, yo puedo estimar cuánto sería mi concentración en este caso, ¿verdad? Básicamente, como yo estoy diciendo eso, entonces yo simplemente puedo despejar lo de OH menos a partir de la KW, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que OH menos es igual a H3 o más, y esto va a ser igual a, como es la KW, entonces sería igual a 1,0 por 10 al menos 7. O si lo vemos por pasos, ¿verdad? Lo que estaré diciendo es que lo de OH menos, bueno, KW será igual a OH menos multiplicado por OH menos. Y es igual a 1,0 por 10 a la menos 14. Y entonces, nada más OH menos será igual a la raíz de 1,0 por 10 a la menos 14. Que es 1,0 por 10 a la menos 7. Y ahora yo puedo sustituir esto entonces en la expresión de la KPS. Bueno, aquí me faltó poner una S. Entonces yo puedo decir que la KPS, o más bien, que la concentración de hierro más 3 va a ser igual a la KPS dividido entre la concentración de OH menos a la 3. Que sería ¿cuánto era la KPS? 2,0 por 10 a la menos 39. Dividido entre 1,0 por 10 a la menos 7 a la 3. Esto me daría 2,0 por 10 a la menos 18. Mol por litro. ¿De qué? De hierro más 3. Vean que el hierro más 3 va a ser representante de mi solubilidad del compuesto acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá S, entonces acá se me formaría, ¿verdad? Si aquí se me consume en S, acá se me formaría más S y aquí más 3S. Entonces el valor de la solubilidad, o sea, S, sería igual a mi concentración de hierro más 3. Y entonces, a partir de esta concentración de hierro más 3, ya yo puedo decir que esta es mi solubilidad. Vean que básicamente lo que estamos teniendo acá es como si fuera un efecto de Lyon común. ¿Por qué? Porque yo tengo este equilibrio, que es sensible a la concentración de OH-. ¿Y qué está pasando? La concentración de OH- que yo tengo en el agua, básicamente,
me está contribuyendo a disminuir mi solubilidad. Entonces, básicamente este equilibrio lo que está haciendo es haciéndome un efecto de ion común en mi disolución, ¿verdad? Y disminuyendo mi solubilidad del hierro, del hidróxido de hierro, justamente. De hecho, por eso los hidróxidos de hierro son sumamente insolubles en agua. Entonces vean que esta simplificación de fijo tiene sentido porque vean que la concentración de, de H3 o más, la concentración de hierro es por 10 a la menos 18. Entonces de fijo va a ser mucho menor que la concentración de ácido, porque la concentración de ácido por la disociación del agua va a estar alrededor del 1 por 10 a la menos 7. Entonces definitivamente sí es cierto que la concentración de hierro va a ser muchísimo menor. Entonces nuestra asunción que hicimos sí estaba correcta. Entonces vean que uno se puede ayudar mucho con los valores de las constantes para saber cuál equilibrio va a ser más importante y entonces ver qué puede asumir o no en ese caso. No sé si tienen alguna duda con este problema. ¿Alguna consulta? ¿Sí me siguen? No sé si voy muy rápido. Si voy muy rápido me dicen. Por mi parte, bien, profe. Estoy, ok, por ahí, Profe, sí. porque, digamos, el OH menos es igual a H3 o más. Porque vean que acá estábamos diciendo que estamos diciendo en esta ecuación acá, ¿verdad? Este es el balance de masa. En el balance de masa dijimos que la concentración de OH menos va a ser igual a 3 veces lo que se me forme de hierro, más una vez lo que se me forme de H3 o más. Entonces, todo lo que se me forme de hidróxido, como está relacionado, en este caso con el hierro y con lo de H3 o más, lo escribimos en esta ecuación de balance de masa. Pero dijimos que aquí podemos despreciar lo de hierro más 3 porque justamente la KPS es muy pequeñita, por 10 a la menos 39, entonces podemos asumir que lo que se me forme de hierro más 3 va a ser muy poquito, ¿verdad? Va a ser mucho menos que lo que se me forme H3 o más, que es justamente la asunción que estamos haciendo acá. Entonces, basado en eso, si despreciamos esto que tengo acá, me va a quedar entonces que la concentración de OH menos va a ser prácticamente igual a la de H3 o más, ¿verdad? Por esta asunción de que este equilibrio de la KPS va a ser mucho menos importante que la de la KW. Y entonces basado en eso, ya podemos ahí calcular cuánto era la concentración de hidróxido a partir de la KW. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que acá puedo sustituir esto por OH menos, ¿verdad? Entonces me quedaría que la KW es igual a OH menos por OH menos, o sea, OH menos al cuadrado, que yo puedo entonces despejar como raíz de 1 entre la KW, raíz de la KW. Y me quedé 1,0 por 10 al menos 7. Entonces, a partir de ahí ya obtengo la concentración de hidróxido. Y ahora, como ya tengo lo de hidróxido, esto lo puedo sustituir en esta ecuación de la KW y obtener la de hierro más 3. Eso es un poco como la idea de la solución del problema con esa simplificación. No sé si más o menos ahí te queda más claro. ¿Quién fue la que me preguntó? Fue Rosa. Ah, fui yo, profe. Ah, Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, con mucho gusto. Sí, entonces, normalmente en estos sistemas de ecuaciones, ¿qué hace uno? Vean que entonces lo que estamos haciendo es, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Asumo algo en una ecuación para simplificar. Entonces, con eso sustituyo en una ecuación y luego el resultado lo sustituyo en la otra. Eso es un poco como el, el abordaje matemático, ¿verdad? Yo asumo una simplificación, sustituyo en una ecuación y así obtengo lo que ocupo en la última. O sea, en este caso, la concentración de hierro más 3. Entonces, eso es un poco como la idea en este caso. Ok. Tenemos este otro problema, dice. Escriba las expresiones algebraicas necesarias para calcular la solubilidad de el acetato de calcio en agua.
Vamos a ver. Faltan. Sí, está bien. Vamos a hacer esto. Vamos a dejarlo nada más hasta las expresiones algebraicas. Entonces, si tenemos en este caso oxalato de calcio, que se disocia en agua, entonces vamos planteando los posibles equilibrios, ¿verdad? Uno de estos va a ser primero la KPS, ¿verdad? La solubilización. Va a tener el oxalato, que es un sólido, que me va a formar calcio más 2, más el ion oxalato. Entonces voy a tener acá una KPS que va a ser 1,7 por 10 a la menos 3. Está súper molesto trabajar con esta pizarra así. Que va a ser igual a calcio más 2 multiplicado por C2 o 4 menos 2. Esa sería la primera expresión. ¿Qué otros equilibrios pueden pasar acá? ¿Cuáles serían otras posibilidades? ¿Qué más puede pasar? A ver, ¿qué más puede pasar? Vean que el oxalato viene del ácido oxálico. Entonces, acá también podemos tener la protonación, ¿verdad? En disolución acuosa. Entonces puede pasar, por ejemplo, que yo tenga C2 o 4 menos 2 más H2O, o más bien más. Bueno, podemos plantearlo como la KB o podemos plantearlo como la KA. Cualquiera de las dos opciones es posible. Plantémoslo como la KB en este caso. Entonces, puede pasar que me reaccione con agua, ¿verdad? Para formar H, C2O4 menos, más OH menos. Esa puede ser una opción. Esta sería la KB1. O puede ser que yo tenga H, C2O4 menos 2, más H2O, para formar H2C2O4, más OH menos. Esa sería la KB2. La KB1 sería entonces igual a OH menos por HC2O4 menos 2, menos, perdón. Y esto dividido entre C2O4 menos 2. Y puedo tener la KB2, que sería OH menos por H2C2O4 entre HC2O4 menos. ¿Verdad? Esos podrían ser
dos posibles equilibrios que están pasando. ¿Qué otro equilibrio podría estar pasando por ahí? El de siempre, ¿verdad? El de la KW. Entonces puedo tener H2O que me forma H3O más OH menos. Esta sería la KW, que sería igual a y es igual a 1,0 por 10 a menos 14. Y acá tendríamos entonces, vamos a ver de momento cuántas incógnitas. Digamos que este sería A, este sería B, este sería C, este sería D, este sería E, este sería F. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 incógnitas, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 ecuaciones. Quiere decir que me faltarían 2 ecuaciones de balance de masa, básicamente. Entonces, ¿cuál sería una posible ecuación de balance de masa? A ver, ¿qué se les ocurriría como una posible ecuación de balance de masa en este caso? ¿Alguna idea por ahí? Podría ser el hidróxido. Bueno, el OH. El hidróxido con el OH. Ujú. Entonces, podríamos ver cuánto es el OH total, ¿verdad? El OH en el equilibrio va a ser igual a, eh, por ejemplo, a lo que se me forme H3 o más, ¿verdad? Entonces, lo que se me forma acá de hidróxido va a ser igual a lo que se me forme de H3 o más. Pero además, lo que se me forme de hidróxido va a ser igual a lo que se me forme de HCO4 menos. Acá también. Y acá va a ser igual a lo que se me forme de H2CO4. Sí, sí, ¿verdad? Eh, ¿Cuál puede ser otra ecuación de balance de masa? Otra opción podría ser con el calcio. Vean que el calcio va a ser igual todo el oxalato que se me produce a mí va a venir del oxalato de calcio. O sea que todo el calcio que yo tenga va a ser igual a todas mis formas de oxalato. Entonces yo puedo decir que el calcio más 2 va a ser igual a todas mis formas posibles de oxalato. Entonces va a ser igual a el C2 o 4 menos 2
más el HC2O4 menos más el H2C2O4. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, acá ya tendríamos las dos expresiones para balance de masa, en este caso, que me hacían falta. No sé si queda alguna duda por acá. Entonces, si yo quisiera calcular la solubilidad de el oxalato de calcio en agua, ¿qué podría entonces calcular para saber esa solubilidad en este caso? ¿Qué podría calcular? Vean que entonces podría calcular la concentración de calcio más 2. Si yo sé la concentración de calcio más 2, ¿verdad? Habíamos dicho que, por ejemplo, si a mí se me disuelve este compuesto, acá se me va a formar S de calcio y acá se me va a formar también S del oxalato. Pero es más complicado calcularlo con el oxalato porque vea que el oxalato luego toma otras formas, ¿verdad? Va tomando otras formas protonadas. Entonces la forma más sencilla de determinar la solubilidad es el calcio, como va a mantenerse como calcio, lo mejor pues es entonces calcular para saber la solubilidad del oxalato de calcio, cuánto se me disolvió de calcio, al final de cuentas. Y esa ya sería la solubilidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues resolver este sistema de ecuaciones, básicamente. Entonces, esta ecuación, este sistema de ecuaciones acá nos quedaría un poco de tarea, ¿verdad? No me voy a poner a resolverlo, pero básicamente sería este sistema de ecuaciones y a partir de eso, entonces, al final deberíamos determinar cuánto es la concentración de calcio. Profe, ¿cómo relaciona, digamos, el calcio con las otras dos? Pues, digamos, con el primero sí, pero con los otros no están como en la misma ecuación, ¿no? O bueno, no entendí esa parte. No, porque como tenemos un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas, entonces, ¿qué hacemos? Metemos la ecuación en el software, las 8 ecuaciones con las 8 incógnitas, y ahí ya nos va a dar directamente la concentración de calcio. Y eso ya sería la solubilidad, la concentración que obtengamos de calcio. Ahora, hay una cosa que sí tienen que tener cuidado. Vean que acá yo tengo las expresiones de KB1 y KB2. Entonces, normalmente a uno no les dan las valores de KB, me van a dar los valores de KA. Yo voy a tener la KA1 y la KA2. La KA1 va a ser 5,6 por 10 a la menos 2. Y la KA2 va a ser 5,42 por 10 a la menos 5. Eh, Ahora, no sé si ustedes recuerdan cuando yo tengo un ácido monoprótico. Cuando tengo un ácido monoprótico, entonces se cumple que la Ka por la Kb es igual a la Kw. Pero cuando yo tengo un ácido diprótico, se vuelve un poco más complicado. Si yo tengo un ácido diprótico, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la Ka1 por la Kb2 es igual a la Kw y la Ka2 por la Kb1 es igual a la Kw.
Esto lo vamos a ver más en detalle ahora que veamos equilibrio ácido-base. Y vamos a demostrar bien por qué. De momento, para efectos de este problema, pueden, digamos, creérmelo perfecto. O pueden, si no, multiplicar la K1 por la KB2 y ver si les da la KW y la K2 por la KB1 a ver si realmente les da la KW. Pero en caso de ácidos dipróticos es un poquito diferente porque se cambia, ¿verdad? Es la K1 la que está relacionada con la KB2 y la K2 la que está relacionada con la KB1. Eso se los digo porque normalmente a uno lo que le dan no son los valores de la K, no los valores de la KB, porque ya a partir de los de la K ya puedo obtener los de la KB. Entonces, esos son los valores que vamos a necesitar para esta parte de acá. Entonces, básicamente tenemos que recalcular esos valores para la KB1 y la KB2. Y estos valores son entonces los que se utilizan en esta ecuación de acá. De hecho, podemos dejarlos ahí ya calculados de una vez. Entonces, para la KB2, entonces sería 1 por 10 al menos 14 dividido entre la Ka1, que es 5,6 por 10 a la menos 2. Entonces, la KB2 sería 1,78 por 10 a la menos 13. O sea, aparece como 1000 años después. Y la otra, por 10 a la menos 14, dividido entre la Ka2, que sería 5,42 por 10 a la menos 5. Esta me da 1,84 por 10 a la menos 10. Estos son 84. 1,84 por 10 a la menos 10. Entonces vean que aquí ya tienen todo. Básicamente, ya están las ecuaciones de balance de masa y ya están definidas todas las variables. ¿Cómo sería acá? Entonces, acá sería A, esta sería B, acá tendríamos, ya un momento, Karim. Lo H acá sería D, eso sería C, esto sería D, este OH sería, no es D. Aquí sería D, acá sería C, este sería D, acá sería D, este sería E, y este sería H04 menos, esto sería C. Luego este sería F, y este OH sería D, y luego acá me quedaría D, este sería F, este sería HC4, CO4 menos. Este sería C, este sería E, este sería A, este sería B, este sería C, y este sería E. Y entonces ahí ya tendríamos todas las ecuaciones con todas sus incógnitas y todos sus valores. Sería nada más de meter en el software y obtener las soluciones. La que me dé la concentración de calcio, entonces esa sería la solubilidad, al final de cuentas. Sí, Karina.
Profe, es que no me quedó muy claro en el balance de masa cómo relacionó el calcio con las otras formas del oxalato. Ajá. Bueno, básicamente lo que uno dice es, todo el calcio y todo el oxalato vienen de la misma fuente, que es el oxalato de calcio. Entonces, en principio, todo lo que se me forme de calcio tiene que ser igual a todas mis formas de oxalato, porque provienen de la misma fuente. Pero el oxalato toma diferentes formas. Puede ser este o puede ser este. Entonces quiere decir que el calcio va a ser igual a esas tres formas de oxalato que pueden existir en disolución. Las tres formas de oxalato vienen de la misma fuente y tienen que ser igual a los moles que se me produzcan de calcio, al final de cuentas. Entonces por eso hacemos esa correlación así. Todas las formas de calcio tienen que ser iguales a todas las formas de oxalato. El calcio se mantiene siempre como calcio, pero el oxalato sí cambia de forma un poco. Entonces, o sea, basado en eso es que lo escribimos de esta forma. Profe, entonces, digamos, para otros problemas donde también haya uno que cambia de forma, hay que igual como sumarlos todos para poder hacer la relación como verdadera. Sí, si hay alguna especie, ¿verdad? Como en este caso, no sé, por ejemplo, el oxalato, que se forma un metal y ese metal forma complejos con otros metales, entonces tengo que considerar todas esas otras formas de complejos también, que es un poco lo que hicimos cuando hicimos la de bromuro de plata con amoníaco. También hicimos algo parecido. Entonces uno decía que todas las formas de plata son iguales a todas las formas, eh, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. No, todo el bromuro iba a ser en ese caso igual a todas las formas de plata, o sea, ya sea plata sola, formando todos los complejos que se formen, ¿verdad? Entonces, un poco esa es como también la idea acá, ¿verdad? Uno tiene que considerar y ver, en este caso, todas las formas de oxalato que se están formando también. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda por acá. Vamos a hacer una pequeña pausa activa, porque yo sé que todo esto es como mucho número y así. Y vamos a cambiar un toquecito de tema. Nada más quería como compartirles algo. Creo que no se los había mencionado, pero bueno, no sé si ustedes conocen a la profesora Mavis, que es la profesora de química inorgánica de la sección de, bueno, me imagino que todavía no porque todavía no lleva inorgánica, pero bueno. Junto con la profesora Mavis, otra profesora de analítica que se llama Marister y un profesor de Escuela de Ingeniería Eléctrica y también una profesora de Ingeniería Química, creamos una fundación. Esa fundación se llama Generación STEAM, que es una fundación, bueno, básicamente sin fines de lucro y nos encargamos de contribuir a la cultura de educación científica por medio de la estrategia STEAM para impulsar una nueva generación con habilidades de pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo, aprender a aprender y responsabilidad social. Entonces, básicamente somos una ONG eh, que nos enfocamos en educación en ciencias, en escuelas y colegios. Acá les voy a pasar el link. Y ahí pueden ver un poco más información de nosotros. Tenemos varios proyectos. Un proyecto de esos está enfocado en el desarrollo de kits educativos, ¿verdad? Que es uno de los proyectos más fuertes que tenemos ahorita. Y la idea de esos kits educativos es justamente ayudar a que las escuelas y colegios puedan enseñar por medio de la experimentación. Entonces, estamos desarrollando un primer kit que es de biología, pero hay muchos otros kits que estamos también trabajando, ¿verdad? Hacemos los kits enfocados en las temáticas del Ministerio de Educación y entonces lo que buscamos es crear como una especie de apoyo para la educación en primaria y secundaria. Eso es uno de los proyectos. También tenemos un proyecto en comunicación, que de hecho, si vienen por acá, pueden verlo, que de hecho se llama Cientitalks. Y básicamente hacemos videos educativos que difundimos a través de TikTok. Entonces ahí pueden ver algunos de los videos que hemos hecho. Algunos son sobre ciencia, algunos investigadores en Costa Rica, otros son sobre más como temáticas de, digamos,
vocación científica o ingeniería, lo que sea, ¿verdad? Y entonces quería decirles que si eventualmente ustedes están interesados en, por ejemplo, hacer TCU, podrían hacer TCU con nosotros, o trabajar como voluntarios también. Tenemos las puertas abiertas y según ustedes, sobre todo les gusta la parte de edición de video, por ejemplo, y todo esto, también podrían no solo contribuir en la parte como de Kids, sino también contribuir en la parte de videos en TikTok, por ejemplo. Entonces, pues estamos súper abiertos si alguien quiere contribuir con nosotros. No tiene que ver nada con la UCR, aunque sí tenemos un TCU en conjunto con la UCR. Tenemos un TCU en conjunto con la Escuela de Ingeniería Eléctrica, pero que también acepta estudiantes de otras áreas. Por ejemplo, tenemos estudiantes de biología que están trabajando con nosotros, de biología, química y física, que trabajan con nosotros a través del TCU de Ingeniería Eléctrica. Y lo que trabajan es más que todo desarrollando los kits educativos. Entonces, para que lo tomen en cuenta si eventualmente están interesados en algo así, o si están interesados en ir haciendo el TCU también. Esa era una pequeña pausa comercial. Profe, disculpe, que es un TCU. El TCU es el trabajo comunal universitario. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, normalmente ustedes tienen que hacer un TCU, entonces si en algún momento les interesara como esta parte más de educación o contribuir con nosotros con el desarrollo de los kits, por ejemplo, a veces ocupamos estudiantes que hagan el testeo de los kits o que prueben los experimentos, que hagan anotaciones, que tomen fotos. También necesitamos estudiantes que trabajen en la parte de video, ¿verdad? Edición de video, lo que estamos más que es una edición de video, pero sencillo, no es nada muy complicado, ¿verdad? Lo que hacemos es usar un software que se utiliza en el teléfono, básicamente, y que se llama CapCut. Y básicamente con eso editamos los videos. Es bastante sencillo. Y sí, básicamente nada más decirles que está esa posibilidad. Profe, Sí, ¿el TCU se puede llevar en verano? los TCU se pueden llevar en verano, sí. Digamos, pero con ustedes. Sí, también. Sí, sí. De hecho, este verano hubieron varios que estuvieron haciendo TCU con nosotros. No hay ningún problema. No sé si tienen alguna otra consulta. Listo. Ok. Entonces, ya estuvimos viendo un poco. Bueno, tal vez nada más quería dejarles como un problema basado en esto que acabamos de ver. Entonces, bueno, ya vimos este problema y ahí les queda la parte de resolver el sistema de ecuaciones y calcular la solubilidad, ¿verdad? Esa es una cosa. La otra que me gustaría que dejemos ahí como de tarea, yo voy a resolverlo, terminar de resolverlo y se lo subo la respuesta al problema. Lo otro que me gustaría que resuelvan es esta parte, que se calcule la solubilidad molar del oxalato de calcio en una disolución casi amortiguada de tal manera que el pH es constante y es igual a 4. O sea, el mismo problema que teníamos acá, todo ese mismo problema, pero si me dicen que el pH de la disolución se mantiene constante y es igual a 4. Entonces, ¿cuál sería entonces en ese caso el efecto en la solubilidad? Y me gustaría que lo comparen entonces los dos. Si yo asumo, ¿verdad? Resuelvo este sistema así como está y si asumo que el pH está ajustado a que se mantenga como 4, ¿cuál sería el efecto en la solubilidad del oxalato de calcio en agua en ese caso? Entonces, eso nos quedaría, digamos, de tarea y yo les voy a subir la solución. Entonces, hoy o mañana se los voy a estar subiendo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y, ok, seguimos con el capítulo 11. Lo que creo es que repasemos un poco qué más nos falta ver. En el libro hay una parte que dice del efecto absoluto sin disociar en los cálculos de precipitación. Esa parte no entraría en este curso, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, eso no entra. Pero sí va a entrar la parte de separación de iones por medio de control de concentración del agente precipitante. Entonces,
¿qué es esa parte? Básicamente, lo que vamos a ver ahorita es, ¿qué pasa si yo tengo tengo un beaker con dos metales? Llámese, qué sé yo, por ejemplo, lo típico, qué sé yo, que tengo magnesio y que tengo hierro. Y yo le agrego un agente precipitante. Entonces, la pregunta ¿es posible que yo precipite específicamente uno de ellos? Y que de esa forma los pueda separar de manera cuantitativa, ¿verdad? Ese sería como un poco el enfoque. A veces eso es interesante, ¿por qué? Porque normalmente en gravimetría, que vamos a ver más adelante, voy a necesitar separar diferentes iones. Y cuando yo separo esos iones, pues lo que ocupo es que mientras precipito uno, los otros no me precipiten. Y yo puedo tratar de, digamos, predecir si eso va a ser posible por medio de cálculos de constantes de disociación. Entonces veamos este ejemplo que tengo acá. Me dicen, se podrá separar hierro más 3 y magnesio más 2 de manera cuantitativa como hidróxidos a partir de una disolución que contiene 0,10 mol por litro en cada catión. Si la separación es posible, ¿qué intervalo de concentraciones de hidróxido es permisible? Vea que lo estamos precipitando como un hidróxido. Y me dan los valores de las KPS acá. Entonces me dicen, calcule la concentración de OH menos necesaria para conseguir la precipitación cuantitativa de hierro más 3. Y calcule la concentración de OH a la que comienza a precipitarse el hidróxido de magnesio. Entonces vean, obviamente vamos a precipitar primero el hidróxido de hierro que el hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Porque ven que el hidróxido de hierro tiene una constante de solubilidad de 10 a la menos 39. O sea, quiere decir que es mucho más insoluble. Como es mucho más insoluble, se va a precipitar primero. Entonces, si yo voy a tener una concentración necesaria para que me precipite todo el hierro, ¿verdad? De manera cuantitativa. Vean que, ¿a qué se refiere con precipitar de manera cuantitativa? Precipitar de manera cuantitativa, normalmente en química analítica se toma como que la concentración disminuya 1000 veces. Entonces, si la concentración era inicialmente 0,10 mol por litro, que precipite cuantitativamente va a hacer que esa concentración de hierro disminuya 1000 veces, o sea que la concentración final sea 1,0 por 10 a la menos 4 mol por litro. ¿Cómo nos da eso? Bueno, si yo hago 0,1 divido entre 1000, eso me va a dar 1,0 por 10 a la menos 4. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a ocupar? Yo voy a ocupar precipitar todo el hierro más 3, ¿verdad? Que inicialmente tiene una concentración de 0,10 mol por litro, precipitarlo hasta que la concentración de hierro más 3 sea 1,0 por 10 a menos 4 mol por litro. Pero yo ocupo que cuando esa concentración de hierro disminuya, ¿verdad? Por la precipitación, aún no se haya dado precipitación del magnesio. Porque si el magnesio comienza también a precipitar en ese intervalo, entonces me va a generar una mezcla. Entonces, básicamente lo que yo ocupo calcular es cuál es la concentración de hidróxido para que me precipite el hierro hasta que alcance una concentración de 1 por 10 a menos 4. Y luego debo calcular cuál es la concentración de OH para que comience a precipitar el hidróxido de magnesio. Si esas se traslapan, entonces quiere decir que no las puedo separar. Pero si me quedan suficientemente separadas, entonces quiere decir que sí voy a poder separar ambas especies. Y de hecho, este experimento es bastante útil. Este cálculo es bastante útil porque a veces realmente uno lo necesita para saber si va a poder separar dos iones. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Pues básicamente, yo voy a necesitar calcular la concentración entonces de OH menos acá, en la cual
la concentración de hierro sea 1 por 10 a la menos 4 mol por litro. Entonces, básicamente, despejo acá la concentración de hierro más 3, ¿verdad? Va a ser igual a la KPS, que es 2 por 10 a la menos 39, dividido entre la concentración de... no, perdón. Lo que estoy calculando es la concentración de OH menos, perdón. Perdón, pero es que la pizarra está fatal. Está como súper pegadita. Entonces, la concentración de OH3, de OH menos, perdón, va a ser igual a 2 por 10 a la menos 39 dividido entre la concentración de hierro más 3. Raíz cúbica. Eso es lo que obtendríamos de acá. Entonces yo ocupo saber cuál es la concentración de OH menos que me va a permitir precipitar el hierro hasta que tenga una concentración de 1 por 10 a la menos 4. Entonces esto lo sustituyo por 1 por 10 a la menos 4. Y vamos a ver cuánto nos da ahí. Entonces sería 2 por 10 a la menos 39 dividido entre 1 por 10 a la menos 4. Y hago raíz cúbica de esto. A mí me dio 2,71 por 10 a la menos 12. Y ahora, eso sería para que me precipite el hierro más 3, ¿verdad? De forma cuantitativa. Y ahora necesito calcular cuál sería la concentración de OH para que me comience a precipitar el magnesio más 2. Entonces despejo la ecuación de la KPS. Me quedaría, sería 7,1 por 10 a la menos 12 dividido entre la concentración de magnesio más 2 raíz cuadrada. Ahora, ¿qué concentración de magnesio más 2 utilizo acá? Vean que ocupo calcular cuando el magnesio comienza a precipitar como el hidróxido. Pero acá entonces, como estoy calculando en dónde comienza a precipitar el magnesio, voy a utilizar entonces la concentración inicial de magnesio, que es 0,10. Acá utilizo 0,10. Entonces esto me daría 7,1 por 10 a la menos 12 dividido entre 0,1. Raíz de esto me daría 8,43 por 10 a la menos 6. Entonces vean que si yo agrego OH para que precipitar todo el hierro hasta que su concentración sea 1 por 10 a la menos 4, voy a necesitar esta concentración de OH menos, 2,71 por 10 a la menos 12. Mientras que si yo quiero precipitar el hidróxido de magnesio, tengo que llegar a una concentración de 8,43 por 10 a la menos 6.
hay una diferencia de 6 órdenes de magnitud en la concentración de hidróxido que necesito para precipitar uno y el otro. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sería posible precipitar selectivamente el hierro en este caso, de forma cuantitativa? ¿Sería posible? Es una menos 2. Ven que acá, este valor, esa concentración de OH me daría un pH de 2,43. Mientras que el otro me daría un pH de 8,9. 8,93. 92. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo comienzo a precipitar el hierro, ¿verdad? Tengo aquí en disolución ambos. Tengo el hierro más 3 y tengo el magnesio. Y entonces yo comienzo a agregar hidróxido para precipitar. Entonces, el primero que se va a precipitar va a ser el hierro más 3. Va a comenzar a precipitar. Y cuando yo alcance un pH de 2,43, todo el hierro me va a haber precipitado, va a haber disminuido su concentración 1000 veces y va a ser una concentración de 1,0 por 10 a la menos 4. En ese punto, aún no ha comenzado a precipitar el magnesio. ¿Por qué? Porque vean que el magnesio ocupa un pH de 8,92 para comenzar a precipitar, que es mucho más básico. Entonces, luego de eso, yo puedo seguir agregando hidróxido. Sigo agregando más y más y más hidróxido hasta que mi disolución alcance un pH 8,92. Cuando alcance ese pH, ya voy a comenzar entonces a precipitar el hidróxido de magnesio. Entonces vean que en este caso va a ser posible separar cuantitativamente ambas especies porque van a ser pHs muy diferentes en los que una y otra especie van a comenzar a precipitar. Y de esa forma yo puedo separar ambas y en principio podría separarlas de forma cuantitativa. No sé si tienen alguna pregunta con esa parte. Vean que en este caso no ocupamos hacer un sistema ecuacional muy complejo ni nada, sino que en realidad es básicamente despejar a partir de la expresión de la KPS, lo que estamos haciendo. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Consultas? ¿Comentarios? Listo. Bueno, si no, entonces nos estaremos viendo el próximo viernes. Yo sé que la clase hoy está un poco pesada porque hay muchas matemáticas, entonces los voy a dejar que salgamos un toquecito antes. Ya estuvo como bastante larga. Los problemas estos que les dije, se los voy a subir ahorita resueltos. Los voy a terminar de resolver, se los subo. Y la próxima clase estaremos viendo un poco sobre fuerza iónica y el concepto de actividad también. Entonces, con eso ya más o menos estaríamos terminando la parte del capítulo. Estaremos viendo también lo de la tarea 2, ¿verdad? Entonces nos veríamos el próximo viernes. Si no hay más preguntas. Gracias, profe. Bueno, mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, Profe, el viernes presencial, ¿verdad? viernes presencial, exactamente. Está bien, gracias.